Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Diego Fernando Perdomo Lozano, estudiante del curso de Electromagnetismo del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación muestro mi documento de identidad con mis nombres y mis apellidos. Bueno, para este caso voy a explicar el punto número 5, que corresponde al simulador de aquí de construcción que nos da la universidad. Bueno, en el primer punto nos dice que construye un circuito para encender una bombilla, ¿sí? Al cual usa una resistencia, usa un interruptor y la bombilla y una batería de 9 voltios, ¿sí? Que podemos ver los valores de la resistencia que tiene el bombillo y el QC, y aquí se puede ver, ¿sí? Entonces, listo, dice explicar cuándo sucede, explicar lo que sucede con el brillo de la bombilla cuando se cambia el voltaje en la fuente. En este caso, lo que hice fue, teníamos una sola de 9 voltios, hice aumentarla por 2 de 9 voltios, 18 voltios, y lo que hizo fue alumbrar más la bombilla. Aquí podemos ver la intensidad, que es menos, y acá es mayor. ¿Listo? Bueno, acá también nos dice que construir un circuito para encender dos bombillas. Y se indica la forma en que se deben conectar las bombillas en el circuito, de modo que si un bombillo está desconectado, ambas bombillas se apaguen y se conectan. Entonces aquí la conecté en paralelo con un interruptor que da el paso de voltaje, ¿sí? Entonces al momento de yo encender acá, podemos ver, al quitar el interruptor se van a apagar las dos bombillas, ¿sí? Aquí está activado, enciende las dos, lo quito y se apagan las dos bombillas, ¿sí? Entonces aquí dice, si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Lo mismo que lo que hice aquí fue separar nomás de interruptores cada una. Están las dos accionadas, los dos interruptores, los dos bombillos encienden. Si desconecto una, se va a apagar una efectivamente y la otra va a seguir en su funcionamiento. ¿Listo? Listo, aquí dice diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro con dos resistencias conectadas en paralelo. Aquí están, en serie y en paralelo las resistencias. Listo, entonces dice que tenemos que comparar. Acá lo comparamos, ¿sí? Todos los resultados que nos dio. Entonces podemos deducir aquí en esta tablita que en un circuito serie el voltaje se divide y la corriente es igual. Y en paralelo el voltaje es igual y la corriente se divide, como podemos ver aquí. ¿Sí? El voltaje se divide en la serie y la corriente es igual. Y acá vemos en el paralelo que el voltaje es igual, pero la corriente se divide. ¿Sí? Está la corriente que nos da la batería y se dividió en la mitad. Bueno, aquí vimos medir la intensidad de corriente de cada circuito, medimos la intensidad, en el circuito serie nos da 0.45 la intensidad de la corriente y en el paralelo nos da 1.80 amperios. ¿Sí? Entonces tenemos que calcularlo a través de la ley de Ohm, en la corriente total de cada circuito, recordando pues los conceptos de R equivalente. En el circuito serie tenemos la ley de Ohm, voltaje por corriente por resistencia. Tenemos el voltaje total, que es la batería 9 voltios. La resistencia, como están en serie, simplemente se suman, ¿sí? Entonces nos da 20 ohmios. Entonces, para hallar la corriente, despejamos aquí en la ley de Ohm y tenemos que corriente total es igual a voltaje sobre resistencia total de 9 voltios sobre 20 ohmios y nos da 0.45 amperios. ¿Listo? En la paralela hacemos lo mismo. Tenemos la ley de Ohm, el voltaje total. Lo único que ya al tener las resistencias en paralelo, ya cambiamos la ecuación, ¿sí? Que es uno sobre la resistencia más uno sobre la segunda resistencia, que en este caso sería uno sobre 10, ¿sí? Dividiendo el uno. En este caso nos da la resistencia total 5. Despejamos la ecuación, voltaje sobre resistencia 9 sobre 5 y nos da 1.80. O sea, nos dio lo mismo, 0.45 amperios y 1.80 amperios, ¿sí? Entonces en el serie 0.45 amperios y en el paralelo 1.80 amperios. Entonces decimos, podemos observar los resultados simulados y teóricos dieron el mismo resultado. Listo, muchas gracias.